problemas con tu riñón? Bueno, mi problema fue detectado más o menos hace unos 8 años. O sea, no sabía que tenía un riñón. O sea, toda mi niñez la viví normal y todo eso, jugué, hice de todo, sin saber que tenía un solo riñón. Porque si me hubiese enterado de niño que tenía un solo riñón, hubiese habido el cuidado de mi familia, de mí, porque un niño con un riñón tiene que cuidarse mucho. El cuerpo usa la comida para obtener energía y nutrientes, pero lo que no le sirve o no lo utiliza debe salir del cuerpo. Si los riñones no hicieran su trabajo, todas las toxinas seguirían circulando con la sangre, contaminando los tejidos. Al inicio, cuando te detectan esta enfermedad, tú crees que se te acaba el mundo. Crees que se te acaba el mundo, pero sientes el apoyo de tu familia y las cosas cambian. El apoyo de tus compañeros, tus amigos. Y la cosa, trata de vivir una vida normal. En momentos llega la depresión, pero tú sales de eso. Nueva semana de actividades, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes 15 de mayo, después de haberle festejado a la mamá por todo lo alto. Nosotros tenemos, como siempre, un tema de interés para toda la familia ecuatoriana. Arturo, ¿cómo estás? Por supuesto que sí. Hola, Vane, ¿cómo están, amigos televidentes? Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva semana en la que nuevamente les volveremos a plantear temas interesantes durante todos los días. ¿Pasaron bien el Día de la Madre? Esperemos que sí. Les damos un abrazo inmenso a todas esas madres que nos ven también día a día y que están junto a nosotros y nos mandan también temas siempre coyunturales, además que les interesan. Vane, hoy vamos a hablar de un tema también interesante, en este caso de los riñones. Hay muchísimas enfermedades relacionadas con este tan importante órgano. Así es, están dos, nosotros los tenemos ubicados aquí en la parte de atrás de la espalda, pero hay tantas enfermedades que están relacionadas con su mal funcionamiento. Y sépalo usted, el riñón es importantísimo en la depuración del organismo, así que estaremos hablando de eso. Desde ya receptamos sus inquietudes y sus preguntas. Dicen que los dolores que están relacionados con los riñones son de los más duros y fuertes que una persona puede tener. Sí. Entonces, seguro usted que está del otro lado de la pantalla va a tener muchísimas preguntas que hacernos, entre otros, por ejemplo, cómo prevenir. Y por supuesto, tendremos a especialistas. Los famosos cálculos y los famosos cólicos nefríticos, así que estaremos hablando de eso en esta hora de programa. Como siempre, le recordamos que esos son temas que surgen también de la inquietud ciudadana. Usted sepa que puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y del Twitter con el hashtag Al Mediodía. Propónganos ese tema que tal vez todavía no hemos abordado o que quisiera usted que repitamos para manejar otro tipo de aristas. Estamos dispuestos a seguir, por supuesto, de cerca sus inquietudes. Claro que sí, con eso nosotros les invitamos a acomodarse y a arrancar ya el programa. ¿Con qué pregunta? Pero con esta de ¿para qué es que sirven los riñones en el organismo, Vane? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función anatómica? Vamos a verlo a continuación. Bienvenidas, bienvenidos. Los riñones son dos órganos con forma de frejol, del tamaño de un puño y ubicados uno a cada lado de la columna vertebral por debajo de las costillas. Cada minuto pasa casi 1 litro de sangre por estas estructuras, 190 en total cada día. Una de sus funciones es la filtración para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Para lograrlo producen la orina, misma que pasa a través de los uréteres a la vejiga, donde se almacena hasta que la persona la expulsa al orinar. ¿Cómo desempeñan esta función? Los desechos en la orina provienen del trabajo de cada célula del organismo. El cuerpo usa la comida para obtener energía y nutrientes, pero lo que no le sirve o no lo utiliza debe salir del cuerpo. Si los riñones no hicieran su trabajo, todas las toxinas seguirían circulando con la sangre, contaminando los tejidos. Anatómicamente, el proceso de filtración ocurre en unas pequeñas unidades dentro de los riñones llamadas nefrones. Cada riñón tiene cerca de 1 millón de nefronas. En su interior se produce un complicado intercambio químico en el que el torrente sanguíneo deja como en un colador los materiales de desecho. Pero la filtración además tiene otros efectos, como la regulación de líquidos y sales para el control de la presión arterial. Por otro lado, estos pequeños órganos también segregan la hormona eritropoyetina, que estimula y controla la fabricación de glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el cuerpo. A pesar de que ambos riñones colaboran en el desempeño de muchas funciones vitales, la gente puede llevar una vida normal y saludable con un solo riñón. Si a una persona le quitan un riñón, el otro aumentará de tamaño en pocos meses para poder asumir él solo la función de filtrar toda la sangre del cuerpo.
Una enfermedad renal no suele presentar síntomas hasta que la afección llega a etapas avanzadas, por lo que es recomendable prestar atención a los siguientes síntomas tempranos. Cambios en la micción como orinar con más frecuencia y en mayor o menor cantidad de lo normal. Cambios en el aspecto de la orina como un color más claro o la presencia de sangre, lo que da lugar a una mayor hinchazón de las piernas, los tobillos, los pies, la cara y las manos. Cansancio y fatiga ocasionada por la retención de líquidos. Anemia, en algunos casos debido al fallo renal, y sabor metálico en la boca y un olor a amoníaco en el aliento. Si presenta alguno de estos síntomas, lo que debe hacer es acudir de manera inmediata donde un especialista. Al mediodía entonces hablamos de las enfermedades renales, pero más allá de eso yo creo que tenemos que hablar sobre la prevención de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por su preferencia. Nosotros, como siempre, damos la bienvenida a dos expertos en el tema. Por un lado nos acompaña el doctor Osvaldo Alcócer, él es líder de nefrología del Hospital Eugenio Espejo y también de esta misma Casa de Salud de Especialidades de la capital de los ecuatorianos. Tenemos a Wilson Salazar, quien tiene la misma especialidad, nefrólogo, con quien estaremos preguntándole sobre todas estas inquietudes que tienen que ver cómo protegemos estos dos órganos tan importantes que tenemos en el cuerpo humano. ¿Te parece, Arturo, entonces, si ya receptamos las inquietudes ciudadanas? Por supuesto que sí, le damos entonces la bienvenida a nuestro público más importante, precisamente usted, al invitado más importante de la tarde. 3970-822, 3970-813. Además, a través de Facebook Live usted nos podrá escribir cualquiera de sus inquietudes y nosotros les daremos saber a nuestros especialistas. Y como siempre decimos, también a través de Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Sean todos bienvenidos. Este es un tema que nos puede interesar en realidad a todos. Hablábamos y veíamos hace un momento qué es lo que hace el riñón en el organismo, los riñones en realidad en el organismo. ¿El ser humano puede vivir sin riñones o simplemente no? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Se puede, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, gracias al riñón artificial y a otras formas de tratamientos como es el trasplante renal, la diálisis peritoneal, la insuficiencia renal crónica terminal, hasta hace unos 40 años era terminal de la vida. Chao. Se acababa la vitalidad. Pero ahora es insuficiencia renal crónica. Incluso cambió el término enfermedad renal crónica. ¿Por qué cambió? Porque ahora con los tratamientos ya no se acaba la vida. Se acaba la función del riñón, pero entro en nuevos tratamientos, ¿no? Con los cuales yo puedo mantener una vida muy productiva, larga todavía, ¿no? Pero dentro de los órganos que tiene el cuerpo humano, por ejemplo, y entiendo por dónde podría ir la pregunta de Arturo, es si nos sacan las amígdalas podemos vivir, si nos sacan el apéndice podemos vivir, pero si no tenemos el riñón sin este apoyo externo, no podemos vivir, doctor. Sí, realmente, pues buenas tardes. Como usted dice la pregunta, ¿no? Sin los riñones no podemos vivir. Lógicamente el riñón es un órgano muy específico que está captando toda la función del cuerpo humano y pues sin los riñones no podemos vivir. Lógicamente ahora tenemos para poder vivir lo que acabó de mencionar el doctor Alcócer, pues la diálisis peritoneal y por último el trasplante, ¿no? Estábamos viendo también en las generalidades el tema de la depuración del organismo, de la depuración de la sangre. Si no tuviéramos estas ayudas externas, ¿en cuánto tiempo se empezaría a descompensar el organismo? Sin tratamiento, yo le diría par de días, ¿no? Los riñones son órganos vitales que se encargan de sacar el exceso de líquidos, el exceso de toxinas urémicas, electrolitos, equilibrio ácido-base, funciones hormonales. Pero hay dos parámetros que maneja el riñón muchísimo, que es el líquido y el potasio. Entonces ya cuando empezamos a descompensarnos esas cuestiones de horas, se podría decir. Es por eso que el problema, una insuficiencia renal, se demora mucho en evolucionar, pero usualmente los pacientes esperan al último para acudir, ya cuando es una emergencia médica, ¿no? ¿El riñón se puede regenerar? Es decir, si tenemos un riñón que no está en buen funcionamiento por A o B motivos, ¿hay algún modo de regenerarle o ya entra otro tipo de medicina en ese momento? Realmente el riñón no se regenera, ¿no? Existen algunas células que supuestamente pueden regenerar el riñón, pero en lo que se ha visto en la práctica, realmente es muy difícil que un riñón se llegue a regenerar. Una vez que ya ha afectado la parte glomerular o tubular, es un riñón que a la larga, después de algún tiempo, va a llegar a la insuficiencia renal crónica. Mientras hacíamos la investigación para la nota, veíamos que hay 3 posibles instancias de afectación del riñón. Antes del riñón, en el riñón como tal y después del riñón.
anatómicamente hablando. ¿Por qué llegamos a una enfermedad renal de manera general, doctor? Esa clasificación que usted nombra es para la insuficiencia renal aguda. El riñón necesita sustrato para trabajar, una presión arterial, un nivel de hidratación. Esas son las causas prerrenales. Cuando estas avanzan, o yo estoy expuesto a tóxicos, principalmente medicamentos que no son indicados, obviamente le daño al riñón. Ahí estoy en las causas renales. Y cuando el riñón no puede sacar su producto, que es la orina, causas obstructivas, obstrucciones prostáticas, cálculos, ciertos elementos, estamos hablando de causas posrenales. Pero estas son causas de insuficiencia renal aguda. En cambio, la entrada a la insuficiencia renal crónica, que estamos hablando de insuficiencia renal aguda, es menos de 3 meses. O sea, yo me recupero como una enfermedad aguda, ¿no? Una faringitis, una amigdalitis, me curé y no quedó ninguna secuela. A diferencia de esta, la insuficiencia renal crónica se mantiene en el tiempo, al igual que una diabetes, una hipertensión. Y la puerta de entrada a la insuficiencia renal crónica son estas dos enfermedades que les dije, la diabetes y la hipertensión en el 60% de los casos. Y en esas dos instancias sí hay cosas que podemos hacer en el ámbito de la prevención que estaremos abordando más adelante. Primero queremos saludar a Lidia Benavides, que es nuestra primera amiga televidente que se contacta al mediodía en esta semana. Lidia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era para el doctor. Yo he venido los últimos 3 años con infección de vías urinarias y hace unos 6 años me dio una infección, una pielonefritis. Y hace 2 meses me volvió a dar otra vez, hace un mes, otra vez pielonefritis. Lo que el doctor me había indicado que puede, por estas infecciones recurrentes, ¿puede haber algún daño al riñón? Esa es mi pregunta para el doctor Alcocer. Con todo gusto. Usted sabe que tiene una infección de vías urinarias crónica. Toda patología en el cuerpo que pasa más allá de 3 meses ya la consideramos crónica. La infección de vías urinarias crónicas es un factor de riesgo alto de comorbilidad, ¿no? De morbilidad y mortalidad, o sea, de enfermedad. El hecho de haber tenido 2 pielonefritis habla de que algo está en su estructura renal mal, algo en toda la parte física. Tal vez haya reflujos, tal vez haya cálculos, tal vez haya algún problema en la vejiga urinaria. Y el trabajo aquí ya no solo depende del nefrólogo, sino es el trabajo del nefrólogo con el urólogo. Nosotros nos encargamos de la parte infecciosa, de la función renal, pero el médico que se encarga de estudiar toda la vía urinaria es el urólogo. Lo que necesita la señora es un manejo multidisciplinario y no demorarse mucho, porque ya estamos hablando de 3 meses, de 3 años de enfermedad. Entonces, si seguimos esperando para solucionar este problema, no da la impresión de que vayamos a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Perfecto. Le agradecemos muchísimo por sus llamadas. Le damos ahora el paso a Alexandra Cedeño, quien nos llama desde Conocoto. Alexandra, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Mi pregunta es para el doctor o el nefrólogo, como me dijo que se llamaba. No se preocupe, puede ser el doctor Osvaldo Alcácer o el doctor Wilson Salazar. Alcácer. El que usted quiera. Ajá. Bueno, yo le quería, porque estoy viendo el programa, hace 30 años yo perdí mi riñón. Entonces, por problema poliquístico. Bueno, siempre estoy en control, pero mi preocupación de ahora es que hace unos 8 meses me detectaron otro quiste en el riñón que me queda. Yo quisiera saber, bueno, qué es lo que me recomienda. Yo siempre estoy con el nefrólogo, pero ustedes saben que siempre la opinión de otro profesional es muy buena. Entonces, esa es mi pregunta para el doctor. Alexandra, le agradecemos mucho por todo lo que nos cuenta y por supuesto vamos a tratar de responderle. ¿Qué le decimos, Alexandra? La enfermedad poliquística, usted ha tenido posiblemente un riñón multiquístico, porque si hubiera sido poliquístico hubieran sido ya de los 2 riñones. Entonces, en este caso usted tiene un riñón multiquístico que lógicamente por X causa ya se ha degenerado. Sin embargo, usted tiene un riñón bueno y lógicamente si tiene un riñón bueno su función renal va a continuar igual. Si le han detectado un quiste y es un quiste simple solamente en el otro riñón, pues eso no le va a causar mayores problemas. Lógicamente tiene que seguir haciéndose los controles con su nefrólogo, viendo pruebas de función renal, haciéndose ecos renales cada cierto tiempo para ver si es que
ha habido más quistes o si ese quiste se ha hecho mucho más grande, que le puede causar a la larga problemas de infecciones de vías urinarias, que le puede causar dolor, que le puede llegar a causar hipertensión arterial y por último, lógicamente, si se hace muy grande y no se le trata, pues puede causar problemas ya a nivel de lo que es la fase renal. Pero en lo que usted tiene esa inquietud de que tiene un quiste que le han detectado en su riñón del otro lado, pues yo diría que si es un quiste solo, no va a tener mayores problemas todavía. ¿Con un solo riñón una persona puede desempeñarse normalmente? ¿Este riñón compensa la inexistencia del otro? Por supuesto, con un solo riñón se puede vivir normalmente, por eso es que ahora lógicamente hacemos trasplantes renales y lo que se coloca es un solo riñón. ¿Ya? Entonces, con un solo riñón uno puede vivir tranquilamente. La calidad de vida es exactamente la misma. La calidad de vida va a ser exactamente lo mismo. Lo único que tiene que cuidarse la señora es no excederse, lógicamente, en comer muchas proteínas, y no muchas carnes rojas, no mucha sal, que no vaya a drogarse, que no se alcoholice, que, pues, por supuesto, no le dé algún otro tipo de una infección, de una intoxicación, que podría a la larga dañar su riñón, que está bien. Pero si lleva una vida totalmente normal, no va a pasar absolutamente nada. Vale, tenemos una llamada más. Tenemos la siguiente llamada, llega desde Guayaquil, Marilyn Burgos. ¿Cómo está, Marilyn? Muy muchas gracias sobre todo por contactarse. Buenas tardes, señorita. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Alcázar. Claro, le escuchamos. Lo que pasa es que mi hijo tiene 17 años y le hicieron unos exámenes. Y la doctora me dijo que él tiene arenillas. Marilyn, escúchenos por el teléfono, no por la televisión. Es más fácil y más fluida la comunicación. Sí, señorita. Sí, señorita, ya me dijeron que él tenía arenillas y le mandaron a tomar bastante agua. Yo quisiera saber si eso a futuro lleva a una consecuencia mayor. Perfecto, Marilyn, muchísimas gracias, doctor Alcázar. Con todo gusto. Hay muchos términos populares, ¿no? Que hablan de arenilla, que hablan de pastas, que hablan de... Hay un sinnúmero de términos. Y obviamente lo que más abunda aquí son los medicamentos caseros. Medicamentos que vienen de la vecina, del señor de la botica, del barrio. Un poco la pregunta. ¿Qué primero son estas arenillas? ¿Cómo se ve? ¿Qué se siente? El problema es que al ser un término popular, arenilla, no sé cómo lo conocerán en Guayaquil, podría ser una secreción, microcálculos, no sé a qué específicamente se estaría refiriendo. El primer estudio en el caso del pacientito es un examen elemental y microscópico de orina, en el cual yo encojo, centrifugo la orina, veo en el microscopio y veo de qué se está tratando. Perfecto. Porque esta arenilla pueden ser proteínas, eritrocitos, leucocitos, muchos elementos. Pero les recuerdo que a los 17 años nosotros tenemos que ser totalmente sanos. O sea, a los 17 años nuestro sedimento urinario, cuando yo hago un elemental microscópico de orina, debe ser totalmente normal, totalmente negativo. Yo tengo los parámetros, tiene que decir negativo, 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 y 0 proteínas, 0 bacterias. Si encontraron algo en sedimento, lo primero es ya repetir el estudio en condiciones óptimas, tomando bien la muestra, porque muchos son errores de laboratorio, muchos son malas tomas de muestra, y eso va muchísimo tiempo del paciente, tiempo médico, tiempo institucional. O sea, lo primero es hacer bien las cosas, tomar bien la muestra y saber exactamente de qué estamos hablando. Porque arenilla, ya le digo, es un término que tal vez lo tenemos en los libros de nuestros, o en los libros populares. Donde decía pero que la sangre era roja también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos otras preguntas que llegan desde las redes sociales. Viviana Gualoto nos dice a través de Facebook: buenas tardes, mi mamá tiene 55 años y hace poco le empezó a hinchar los pies y los brazos. ¿Tiene alguna relación con el riñón, ya que además sufre de la presión? Gracias por su respuesta y de una vez podríamos plantear la siguiente. Fernando Pinto nos dice, ¿qué es la nefritis, doctor Salazar? Bueno, la nefritis, como dice su término, pues es una inflamación supuestamente del riñón, pero no hay tal inflamación. Todo lo que termina en itis es una inflamación, pero no es que el riñón se infla o se va a inflamar. No, es una terminología dedicada a
a lo que se tiene como una enfermedad en el riñón. Respecto a la pregunta que decía la paciente que se le hinchan las manos, que se le hinchan las piernas, no solamente puede ser causa renal, ¿no? Hay otras enfermedades que pueden causar este tipo de padecimientos. Yo diría que inclusive muchas veces podemos confundirnos en esto de que se nos hinchan las manos, los pies y ya le estamos achacando al problema renal. Muchas veces tenemos problemas endocrinológicos, tenemos problemas cardiológicos, tenemos problemas vasculares que nos puede dar ese tipo de problemas. ¿Ya? ¿Y los síntomas cómo nos damos cuenta? ¿Cómo diferenciamos según los síntomas? Ya, cuando este problema renal y nos estamos edematizando, que es lo que se llama vulgarmente hinchazón, pues lo primerito que vamos a tener es una disminución de la diuresis, ¿ya? En los síntomas. Es decir, que empezamos a orinar muy poco. Si usted está orinando normalmente y siente eso, probablemente sea un problema vascular. ¿Hay dolores también? Es decir, ¿en qué parte nos empieza a doler? ¿Dónde es la molestia? Podría haber dolores, sobre todo si son de tipo vascular. Realmente, si son de tipo renal, los edemas no tienen dolores. Simplemente el paciente se va edematizando y generalmente cuando es de tipo renal es en los párpados y en la parte pretibial. ¿Ya? Entonces muchas veces pensamos que todo es de origen renal, así como hay el mito, ¿no es cierto? Me duele en la espalda y creemos que ya es eso un dolor de los riñones y no es así. Generalmente muchos de los dolores que tenemos en la espalda son neuríticos, es decir, por el tipo de trabajo, por la posición, por levantar cosas pesadas, etcétera. Eso es lo que más frecuente nos va a dar en el problema, ¿no? Tenemos también otros de tipo un poco más específico que podríamos irlos abordando en el transcurso del programa, pero antes tenemos una llamada telefónica. Llega también desde Guayaquil. Saludamos a Santiago Bonilla en este momento. Buenos días, señorita. ¿Cómo está, Santiago? Doctor. Le llamaba para consultarle porque desde hace unos 3 meses aproximadamente, en las mañanas, cuando me despierto en las mañanas, tengo el párpado superior del ojo derecho hinchado, un poco hinchado, y lo mismo los cachetes de la cara, yo cuando me estoy lavando siento que están ligeramente hinchados. Quisiera saber si eso es consecuencia de los riñones. Santiago, de pronto, no sé, me adelanto a la pregunta de los especialistas. ¿Algún problema tal vez al orinar, algún cambio en el aspecto de la orina, algún tipo de dolor? Yo desde hace un año aproximadamente tengo problemas con la próstata, pero es una enfermedad que la tengo muy controlada. Estoy administrándome un producto natural llamado Sao Palmetto. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias, doctor Alcócer. Con gusto. El señor tiene uno de los motivos de consulta, de los problemas médicos, que mayor trascendencia yo le daría en la nefrología, que es lo que la gente dice, el hinchazón, el edema. ¿Por qué le damos tanta trascendencia? Porque hay problemas, hay dolorcitos que uno puede sentir y no nos llevan a nada a los médicos. Pero en cambio el edema casi siempre tiene una consecuencia. Cuando yo tengo edema, como dijo mi doctor, estamos hablando de enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, vasculares. Ninguna de estas enfermedades son benignas. Ningún edema tiene banalidad, ningún edema es banal. Si yo tengo un edema de causa cardíaca, hablo de falla cardíaca en el futuro. Si hablo de un edema hepático, hablo de una insuficiencia hepática en el futuro, una cirrosis. Si hablo de edema renal, hablo de una insuficiencia renal crónica en el futuro. Si hablo de un edema vascular, tal vez el que menos problemas me darían serios en el futuro, pero ningún edema es banal, benigno. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a un médico general, un médico de nivel básico, para que le haga el estudio, le vea el examen de orina, pida los exámenes de función hepática, función cardíaca y determinar de dónde es el edema. Y de acuerdo a eso, derivar al sitio que debe ir. O sea, ustedes saben, el médico interno, el médico general, esa es su función, tomar los problemas, si los puede resolver, los resuelve. Si necesita algún tratamiento de especialidad, le envía al especialista, ¿no? Me llama a mí la atención lo que decía el amigo televidente. Tengo un problema de próstata, pero lo tengo muy controlado, dijo él, con un medicamento natural. En algún programa nosotros hablamos ya de próstata, Arturo, y pues los especialistas supieron decirnos que estos productos naturales no
de todas formas tienen algún tipo de repercusión a nivel sintomatológico, pero no curan el problema prostático. Sí, efectivamente, al menos particularmente no creo mucho en los remedios naturales para curar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Tan delicados, sobre todo. Tan delicados, es decir, si es que él piensa que está controlado de su problema prostático con estas cosas, a lo mejor lo tiene psicológicamente pensando, pero se estará haciendo controlar con el urólogo, estará su antígeno prostático en los niveles que corresponden. Entonces, todo eso hay que hacérselo para decir que sí estoy controlado, ¿no? Porque si solamente piensa que porque está orinando, es decir, haciendo la diuresis, normalmente todos los días está controlado, no es cierto, ¿no? No, por ahí. O sea, no es que tengo problema prostático y ya por ende siempre voy a dejar solamente de orinar o tengo dificultad. Hay veces en que uno está mal de su próstata y a pesar que tiene buena diuresis, claro, ¿no? Si no, en estos temas del especialista es indispensable. Por favor, atentos con eso. Vane, tenemos... nos han mandado mensajes. Sí, otro contacto de Facebook. Muchísimas gracias a Mayra Alejandra Cárdenas. Ella nos escribe, dice, desde Riobamba. Mi inquietud es si la insuficiencia renal es hereditaria. Y además, mi mamá y mi suegro fallecieron con insuficiencia renal. Tengo un hijito de 7 años. ¿Qué exámenes debo hacerle a mi hijo? Y si nosotros como adultos también deberíamos hacerlo. Gracias, Mayra, por su inquietud. Doctor Alcocer. Hay un grupo de enfermedades renales que son hereditarias. Hay complejos sindrómicos y hay enfermedades glomerulares hereditarias. Obviamente al niño hay que hacer un estudio porque es más fácil prevenir que lamentar. Hablando de que un estudio en el cual yo descarto enfermedad renal no es costoso. O sea, si me fuera por la parte privada, si me fuera por la parte pública, no me cuesta absolutamente nada. Y si yo logro hacer las cosas a tiempo, me estoy evitando tratamientos muy complicados en el futuro, a costo incluso de mi vida. ¿Qué necesita? Una biometría hemática, en la cual sabemos todos los parámetros de inflamación, anemia, que tenemos en la sangre. Una química sanguínea, en los cuales yo tengo los parámetros de función renal, la famosa creatinina, que es un parámetro que yo encuentro y puedo usar una fórmula para saber el porcentaje de función renal. Y el examen que les nombré anteriormente, el elemental microscópico de orina, una simple muestra de sangre, de orina, en la cual tomo, mido la densidad, mido el pH, va al microscopio y yo sé cómo está la calidad de su orina. Con estos 3 exámenes yo descartaría un porcentaje muy alto. ¿No? Esos exámenes. Es una competencia de medicina de médico general, el descartar enfermedades generales, ¿no? Y una vez que las descarta, ya cuando pasa de su nivel, envían al siguiente nivel, a los especialistas. Periódico si hubiera factores de riesgo, pero de ahí no pasaría de los controles rutinarios, ¿no? Que tendría que hacerse el hijito de 7 años, podría hacérselo a la mamá también y todas las personas que estén en la línea genealógica. Por supuesto, porque ya estamos viendo que tenemos 2 familiares que tienen enfermedades renales. Perfecto. Bueno, Arturo, ¿te parece si hacemos una primera pausa? Por supuesto que sí. No se vaya y no se vaya de nuestra sintonía en realidad, porque tenemos muchísimas cosas más que responder en este programa que por supuesto está dedicado a usted. Nosotros venimos ya. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando al mediodía de las enfermedades renales y de su prevención. Saludamos también en este momento a Isa Díaz, que nos escribió desde Twitter. Muchísimas gracias. Hola, por favor, dice Isa, quería consultar el cuidado para la glomerulonefritis, actualmente con tratamiento de losartán. Doctor Salazar. No es el tratamiento de la glomerulonefritis. La glomerulonefritis es una glomerulopatía diferente. Posiblemente esta glomerulopatía, que también se llama síndrome nefrítico, puede dar hipertensión arterial porque existe hipervolemia. En el caso de la señora, lógicamente, tiene que seguir cuidando lo que es la hipertensión arterial. Lógicamente, cuando alguien detecta hipertensión arterial, es una medicación que tiene que tomar durante toda su vida. ¿Qué debo hacer o qué cuidados debo tener? Siempre la disminución de la sal. Si es que su función renal ya está alterándose, pues disminuir lo que es las purinas, las carnes rojas. Siempre estar tomando adecuada cantidad de líquidos.
Lógicamente, lo que dije antes, no pues estar alcoholizándose, no drogarse, y lógicamente nada que vaya a tener una injuria en su riñón, ¿no? ¿Cuál es la adecuada cantidad de líquidos, por cierto, doctor? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto debería ser lo máximo para no afectar la función? Realmente así. Lo mínimo es lo que estamos nosotros acostumbrados a perder, que son las pérdidas insensibles, que sería 600 mililitros al día, que normalmente todos los seres humanos estamos perdiendo, ¿ya? Pero nosotros debemos tener entre 2 y 3 litros de agua al día, ¿no? Eso es lo que deberíamos tomar. Entre 2 y 3 litros, eso quiere decir que es más o menos de 8 a 10 vasos. Claro, No tenemos que tomar en cuenta que es también con lo que es la leche, el jugo, la sopa, etcétera. Todo eso es líquidos. Generalmente se confunden en líquidos solo el agua. Solo el vaso de agua. No. Es todo lo que tenemos, la leche, el jugo, la sopa. Frutas. Y calculamos que generalmente estamos un vaso como los que tenemos aquí, esté entre 200 y 250 mililitros. Entonces, si nos tomamos un vaso de jugo, nos tomamos la leche en la mañana, la sopa al mediodía, ya tenemos más de 1 litro generalmente tomándonos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, no es que solamente es el agua sola, ¿no? Es básico darnos cuenta de eso. Vamos a pasar ahora a un reportaje en el que vamos a escuchar la historia de una persona que ha luchado por conseguir un trasplante de riñón, precisamente, que es de lo que estamos hablando acá. ¿Qué es lo que ha pasado él? ¿Cómo lo ha conseguido? Si es que así ha sido. ¿Y cuál ha sido su historia? Veamos. ¿Desde cuándo presentaste problemas con tu riñón? Bueno, mi problema fue detectado más o menos hace unos 8 años. O sea, no sabía que tenía un riñón. O sea, toda mi niñez la viví normal y todo eso, jugué, hice de todo, sin saber que tenía un solo riñón. Porque si me hubiese enterado de niño que tenía un solo riñón, hubiese habido el cuidado de mi familia, de mí, porque un niño con un riñón tiene que cuidarse mucho. Pero no, yo hice una vida normal, me desarrollé normalmente. Y hace 8 años me hice un eco, porque no me sentía bien. Y me dicen, ¿usted tiene un solo riñón? Le digo, no sé. Dice, sí. Entonces, para confirmarlo, me hice una tomografía, que es un escáner al cuerpo, y ahí se me confirmó. Y bueno, pasó el tiempo, tomaba pastillas para la presión, pero ya llegó el tiempo en que ese solo riñón ya poco a poco se iba debilitando, del tiempo y todo, se fue debilitando y ya comencé a tener problemas de insuficiencia renal. Me detectaron insuficiencia renal, pero yo la pude mantener 4 años, cuidándome con comida, cuidándome, haciendo ejercicio, pero igual el riñón se seguía deteriorando, hasta que llegó al punto de que ya el riñón no funcionaba. El proceso de diálisis es lo que a uno lo mantiene activo, que si no dializáramos, como nuestro riñón no cumple funciones, no eliminaríamos toxinas, y la diálisis es para eliminar las toxinas de la comida que uno ingiere. Estoy en el proceso que se llama pretrasplante. El proceso de pretrasplante consiste en prepararte para entrar a lista de espera. Pero ese proceso, yo digo que hay que tener paciencia, porque es algo muy tedioso. O sea, te mandan a hacer unos exámenes, después te hacen otros, pero no hay, como quien dice, la preferencia para el paciente renal. Por ejemplo, yo soy paciente del seguro. Y a mí, por ejemplo, si me toca sacar cita con el cardiólogo, me sale igual que una persona que no tiene insuficiencia renal para 2, 3 meses. Entonces, ahí se pierde mucho tiempo. Ahorita tengo suspendido mi proceso de pretrasplante porque tuve problemas con la fístula y eso me estaba causando problemas en el corazón. Entonces, la fístula es un implante que te ponen, es como una vena falsa que a uno le ponen en el brazo para poder hacer el tratamiento de diálisis. Una vez que se me cierra esa fístula, se va a ir normalizando poco a poco la situación y otra vez retomamos con el proceso de pretrasplante. Al inicio, cuando te detectan esta enfermedad, tú crees que se te acaba el mundo. Crees que se te acaba el mundo, pero sientes el apoyo de tu familia y las cosas cambian. El apoyo de tus compañeros, tus amigos, y la cosa, trata de vivir una vida normal. En momentos llega la depresión, pero tú sales de eso.
antes de abordar un poco más sobre el tema del trasplante de riñón, queremos saludar a Carlos Acuña, que nos está llamando de Ambato para no perder este contacto también valioso e importante. Gracias, Carlos, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Antemano, felicitarles por el programa y a los doctores. Hace 2 años me diagnosticaron a mí lupus y me transfirieron donde el nefrólogo. Y el nefrólogo vio en los exámenes que en mi orina de las 24 horas estaba saliendo sangre y proteínas. Y bueno, me lograron controlar, tengo 2 años de control, pero me dicen que hay un daño ya irreversible al riñón y que tengo que tomar de por vida yo el losartán. ¿Es de gran cuidado ese daño o por lo que ya estoy controlado se supone que el riñón está más o menos sano? ¿Qué tendrían que decir los doctores? Muy agradecido. Gracias, Carlos, por su inquietud. Doctor Alcocer. La gente tiene ahora acceso a la información muy diferente de lo que era 20, 30 años atrás. El señor habrá entrado en internet, habrá investigado su tema y habrá visto que el lupus es muy raro en hombres. De 10 pacientes lúpicos, 9 son mujeres y apenas uno es hombre. Y obviamente la agresividad del lupus en hombres es mayor que en las mujeres. Y el lupus es muy raro que venga de una forma así larvada, ¿no? O sea, se presenta y empieza a causar síntomas y signos que el paciente se va dando cuenta. Habría que confirmar el diagnóstico primero porque un lupus es un hombre, sale del sentido, sale más o menos de lo que yo espero encontrar. Y obviamente estoy entrando en el capítulo de las enfermedades crónicas. El lupus es una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión, al igual que la diabetes, al igual que el hipotiroidismo. Una vez que me diagnostican, me fui el resto de mi vida con esas enfermedades. Entonces, no se pueden curar, pero sí las puedo controlar. Yo las controlo cuando tomo la medicación. Me voy 50 años atrás, cuando no había mayor tecnología, por ejemplo, con una hipertensión. La sobrevida de vida por hipertensión hace unos 50 años no pasaba de los 50 años de edad. Ahora la hipertensión es algo rutinario. Se puede manejar con medicación y cambios de hábitos de vida. Y respecto a esto hay una pregunta que tengo y no quiero que se pase por alto. Y es que desafortunadamente ahora la gente también se automedica mucho. Evidentemente no es solo de hoy, es de hace mucho tiempo. ¿Qué medicinas de estas más comunes son las que más daño le pueden hacer a los riñones? Doctor, desafortunadamente esto pasa, entonces hay que decirle a la gente cuáles de estas medicinas que nosotros compramos, a veces sin receta, es la que más daño nos van haciendo. Bueno, en realidad hay muchas medicinas que nos pueden hacer daño. Las que más nos automedicamos son los analgésicos, los que son esteroidales, los AINES. Esos nos están causando problemas poco a poco. No es que si me tomo hoy día una le va a causar, no. Pero si me estoy tomando seguido en una larga temporada, lo más probable es que sí me cause un problema tubular a nivel del riñón y eso a la larga me dé una enfermedad renal crónica. Entonces mucha gente cree que no es así, tanto así que los que sufren artritis reumatoidea, pues lógicamente el reumatólogo les da muchos medicamentos, que son AINES de este tipo, y a la larga esos pacientes llegan al nefrólogo ya con enfermedad renal crónica. Tomando en cuenta que la sangre atraviesa por los riñones, entonces todo lo que ingiramos va a pasar por ahí. ¿Algún tipo de alimento que sea perjudicial? Lo habían comentado ustedes de manera general, los que tienen mucho sodio sobre todo, ¿no? Sí, bueno, nosotros para prevenir generalmente prohibimos el que se coman muchas carnes rojas, sí, o sea, muchas purinas, o sea, muchas proteínas en general, que disminuyamos la cantidad de sal, que se tome una buena cantidad de líquidos, que lógicamente no nos estemos intoxicando con nada. Es decir, una persona que es un drogadicto, por decirlo así, ¿no es cierto?, que esté ingiriendo cocaína, a la larga, 2, 3 años, 4 años después, vienen con insuficiencia renal crónica. Si han dañado sus problemas de los túbulos renales. ¿Ya? Entonces, es un problema serio, ¿no? Y a veces los jóvenes no se dan cuenta de que ocasionan este problema. Igualmente, los agricultores, gente que utiliza muchos fertilizantes, el estar inhalando, la gente que trabaja con plomo, toda esa gente que a veces no tiene la protección en las fábricas y todo,
a la larga vienen con enfermedades renales crónicas. Y a propósito de eso, nuestra siguiente pregunta que viene desde Facebook, muchísimas gracias porque nos dicen en la producción que tenemos muchos contactos, no solo telefónicos, estamos tratando de pasar la mayor cantidad de preguntas al aire para que ustedes puedan escucharnos. Gabriel Rodrigo dice, muy buenas tardes, les saludo desde Riobamba, mi pregunta sería, ¿cómo cuidar entonces los riñones? ¿Cómo mantenerlos limpios? ¿Y cómo saber si están funcionando bien sus riñones? Muchísimas gracias, Gabriel. Doctor Alcocer. Bueno, no son solo los riñones, ¿no? A veces vemos un programa de riñones y pensamos que todos son riñones. El otro lunes le toca el corazón, pensamos que todo es corazón. El siguiente lunes vemos pulmón y pensamos que todo es pulmón. Todo se resume en tener hábitos de vida sanos. O sea, todo se resume en usarle a nuestro cuerpo para lo que está diseñado. Les pongo el ejemplo, la diabetes. La diabetes mellitus no es nada más que la intolerancia a la glucosa. La diabetes es una enfermedad que entra por la boca. La hipertensión se me complica por el consumo de sal. Los riñones no hacen nada más que sacar todo lo que entra por la boca. Cuando yo me cuido la dieta, tengo una actividad física suficiente, acordémonos del concepto de completo de salud, es de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, cuando yo trato de englobar esto y tener una vida sana, obviamente yo estoy preparándome para todas las enfermedades no contagiosas que puedan venirme. Pero ya les digo, no es cuestión de centrarse en el riñón, porque es un error que tiene la gente, ¿no? 3 meses se dedican al riñón. Se olvidaron del riñón, ahora les empezó a doler aquí, se dedican al corazón. Entonces, no, es hábitos de vida sano. Sistema que con lo tiene cual que funcionar adecuadamente. Exactamente. De eso se trata. Es ya la preocupación que tiene la gente, el deseo de mantenerse sanos. Démonos cuenta que ahora el problema en el mundo, en una gran parte del mundo, es la obesidad. Bueno. O sea, nos fuimos de un lado al otro. O sea, ya tenemos unas dietas en las cuales no nos cuidamos. Cada vez con los medios, las redes sociales, la gente pasa mucho tiempo en eso, no hace actividad física. Ahora es una exigencia. ¿Es malo para los riñones? No, con el doctor Salazar vemos muchos pacientes, principalmente choferes, que vienen con dolor de los riñones, pero me creerá que de 10 uno tiene una enfermedad renal. Es la posición, ¿no? Están sentados todo el día, la columna está vibrando, están tensados los músculos, los ligamentos, y eso produce dolor. Es la causa, creo que es la principal causa por la que llegan los pacientes a nuestro consultorio. Lo cual es lamentable, porque los riñones son órganos silenciosos, se enferman silenciosamente. Pasan 5, 10, 15, 20 años de enfermedad y nos damos cuenta cuando ya no hay nada que hacer. Muy noble. Es muy noble, son 2. Yo puedo vivir con un solo riñón. O sea, cada riñón tiene 2 millones, 1 millón de nefronas. Yo puedo prescindir del millón y vivir tranquilamente, yo diría como un neumático de repuesto, como un chaleco salvavidas. Pero no acudimos al sistema de salud. Acordémonos que la salud está disponible para todos. O sea, no hay un sitio en el cual no haya un centro para atenderse. Así es. Pero son silenciosas. Tiempo también, ¿no? Exactamente. Tenemos una llamada más, la última de la tarde, Arturo. Claro que sí, le damos la bienvenida a Elena Villafuerte. Hola, Elena. Buenas tardes, hola, bienvenida. Qué gusto saludarles, muy alegre por su programa. Y quisiera preguntarle, mire, a mí hace 14 años me hicieron cesárea y me fisuraron la vejiga al rato de hacerme la cesárea. Y después tengo que esforzarme para sacar toda mi orina. ¿Tendrá que ver algo con los riñones? ¿A dónde tengo que acudir? ¿A qué especialista? Muchísimas gracias, Elena. ¿Qué le podemos decir? Sí, yo le diría que en este caso más el problema de tipo urológico por lo que le hicieron, ¿no? Entonces, si tiene problemas, son problemas mecánicos ya de su vejiga, eso tiene que solucionar más el urólogo. Si al menos la señora se ha hecho exámenes de función renal y sus exámenes han salido bien, la urea y la creatinina, y en el sedimento urinario está normal, pues el problema netamente es urológico. Le recomiendo que vaya al urólogo.
Es por ahí el tema. Y para que no nos quede pendiente el reportaje que elaboró nuestra compañera Gisela Poveda, también tenemos un mensaje que llega desde Facebook. Lo vamos a leer en este momento. Silvana Guanín Rodríguez, ella dice: buenas tardes, por favor nos pueden explicar cuáles son los niveles altos de eliminación de proteínas, los cuidados también. Es una paciente trasplantada de riñón hace 13 años y le saluda a doctor Alcócer de manera particular Mónica Guanín. Imagino que debe ser pacientita suya también. Tenemos muchos pacientes en nuestro hospital. Tratamos de personalizarlos a todos, pero a veces ya se nos... Por supuesto. Ahora, el consumo de proteínas de un paciente trasplantado debe ser un 70% del consumo normal. Acordémonos que ella tiene un solo riñón. Acordémonos que de los 2 millones de nefronas ya solo tiene 1 millón. Entonces, si no queremos exigirle más a ese riñón, lo que debemos hacer es darle un descansito, ayudar con el consumo de sal, las proteínas, no aumentar de peso. El ejemplo que yo siempre les uso, digo, miren, un carrito tiene un motor para su carrocería. Si yo le cojo este automóvil y le cargo más de lo que es debido, le daño más rápido al motor. Entonces, en este caso, mientras yo más le facilite la vida al riñón, más me va a durar. Los corticoides le hacen mucho daño a los riñones. Hemos hablado de eso, hablamos hace un momento de las medicinas que uno a veces se automedica. En este caso, los corticoides, ¿cuánto daño le pueden hacer a los riñones, doctor? Bueno, nosotros utilizamos muchos corticoides para diferentes enfermedades. Muchísimo. Nosotros en lupus, en síndromes nefróticos, etcétera, utilizamos inclusive para trasplantados, ¿no? Sobre todo en los trasplantados, al comienzo del trasplante se debe utilizar corticoides. Entonces, no siempre hacen daño. Si una persona que no tiene realmente una adecuada formulación para que utilice corticoides, lógicamente le va a dar problemas. Los corticoides tienen más de 20 problemas secundarios: hipertensión arterial, osteoporosis, detención del crecimiento. Tiene muchísimas cosas, efectos secundarios los corticoides. O sea que no es que yo quiero tomar corticoides, los puedo tomar. No, tiene que tener una indicación precisa para tomar corticoides. Sin lo contrario, no se debe tomar corticoides. Y por eso los médicos dicen, tome tantas veces al día por tantos días, porque están tomando en cuenta no solo la enfermedad que tiene, sino también los órganos que podrían afectarse, Arturo. Por supuesto, con esa aclaración importantísima, nosotros nos vamos a nuestro último corte para regresar con nuestro segmento Se Dice Que. Venimos ya. Son exactamente las 12:52 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes de Al Mediodía. Hoy, tema de salud, como siempre. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Nuestro segmento de Se Dice Que. Vamos a aclarar algunas de las cosas que vamos a decir a continuación, a ver si son ciertas o no. El primer Se Dice Que de la tarde nos cuenta: ¿solo los adultos pueden padecer la insuficiencia renal? Doctor, ¿eso es verdad o no? Mentira. Eso es mentira. El Hospital Baco Ortiz tiene un departamento de nefrología. Muchos niños, lamentablemente. Es un mito que debe descartarse totalmente. La enfermedad renal da en todas las... Puede venir en cualquier momento. Muy bien, aclaradísimo. Vamos con nuestro segundo Se Dice Que de la tarde. Tomar mucha agua ayuda a los riñones. Lo hablamos hace un momento, ¿no? Bueno, puede ser verdadero. Sí, es preferible que sí se tome más cantidad de líquido a que no se tome líquido. Pienso yo que el no tomar líquido va a afectar más a los riñones que tomando mucha cantidad de líquido, siempre y cuando la función renal esté adecuada. Ahora, doctor, hay unas grandes campañas emprendidas, sobre todo por las grandes corporaciones que venden este tipo de aguas, por ejemplo, embotelladas, y que nos dicen, no, es que tiene que ser mínimo 8 vasos diarios de agua, aparte de lo que decíamos hace un momento, las sopas, la leche, el desayuno, las frutas. No hay que creer tampoco en eso, es decir, hay que tomar de acuerdo a la sed que uno tiene, ¿no? Más o menos, no aguantarse la sed. Así es. Creo que eso es más importante. Vamos ahora con nuestro tercer Se Dice Que de la tarde. ¿El exceso de sal causa cálculos renales? No, la sal es el cloruro de sodio. El 60-70% de los cálculos son de calcio. ¿Por qué nos dan? Errores metabólicos. El cuerpo
Entonces no se imagina la cantidad de procesos que hace el organismo cada día para producir todo lo que tenemos, ¿no? La homeostasis, el producir energía, proteínas, hidratos de carbono. Entonces hay errores, hay gente que... Hay 3 hormonas básicas que manejan el calcio, la calcitonina, la paratormona y el calcitriol. Solo un desbalance en estas ya me puede producir cálculos. Puedo tener alteraciones de los diferentes metabolismos. Aparte de que tengo un grupo grande de cálculos que se pueden ser de ácido úrico, infecciosos, de cristales. Y ahí la sal, ahí sí no es la mala de la película. Entendemos, perfecto. Vamos con nuestro último, se dice que de la tarde, y en este caso nos menciona, ¿el alcohol daña los riñones, doctor? En sí, el alcohol tomado en grandes cantidades, por supuesto que va a dañar los riñones, ¿no? Pero lógicamente va a dañar primeramente a lo mejor el hígado, va a producir una cirrosis, luego va a dar un síndrome que se llama hepatorrenal. Es decir, cuando uno toma moderadamente alcohol, no tiene por qué causar ningún problema en los riñones. Es más, se dice, ¿no es cierto?, que para la piel y cosas se debe tomar o una copita de vino o un vasito de cerveza y no va a causar nada. Exacto, no son antioxidantes que más bien ayudan muchas veces a la belleza. Para el corazón también decían, la copita de vino, exactamente, ¿no? Para el corazón. Entonces, tomado moderadamente no va a causar ningún Pero problema. Que no sean tomado esas en exceso, así, volviéndose un alcohólico, por supuesto que nos va a dañar. Perfecto. Tenemos 3 minutos aproximadamente para las conclusiones, doctor Alcócer. De todas formas, yo creo que sí hay que reiterarle a la gente el tema de los controles periódicos y pues el acudir de manera oportuna al médico, sobre todo si tenemos los signos de alerta que hemos visto en esta hora de programa. Sí, insistir en la prevención. Es mucho más barato prevenir que lamentar, mucho menos doloroso y que obviamente en el futuro me va a ir mejor. Entonces, insistir a la gente que tenemos un sistema de salud que puede ir a cualquier sitio. O sea, no tenemos que esperar a tener un síntoma para acudir. Puedo ir con tiempo de anticipación y atenderme, ¿no? Pero no directamente al Hospital Eugenio Espejo. Recordemos que este es un hospital de especialidades, a ir primero a los niveles más bajos de la Red Nacional de Salud, ¿no, doctor Salazar? Ya para la conclusión. Así es. Siempre que alguien tiene algún tipo de enfermedad debe acudir primeramente a los centros de salud. En el centro de salud va a decir qué es lo que le pasa, le va a ver un médico general y este médico general va a catalogar si necesita un hospital de segundo o de tercer nivel de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Osvaldo Alcócer y también al doctor Wilson Salazar, ambos nefrólogos del Hospital Eugenio Espejo, por sus valiosas recomendaciones. Gracias a los dos por haber estado aquí. Claro que sí, a ustedes como siempre por vernos. No queremos irnos sin antes leerles este mensaje importante también de agradecimiento. Además, les recordamos que las obras musicales transmitidas por Ecuador TV cuentan con la autorización de la Sociedad de Autores del Ecuador, SAICE, y están de acuerdo a la cláusula 7ª, párrafo final del convenio de la Sociedad de Productores de Fonogramas, Soprofon. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Mañana otro tema interesante, Vane. Otro tema interesante que tiene que ver con la llegada de un nuevo integrante a la familia, para aquellas mamitas, para aquellos papitos que están esperando un nuevo bebé. Ya ha hecho los cálculos económicos, ya ha hecho lo que implica también para los otros hermanitos el que venga un nuevo integrante a la familia que tal vez podría estarles robando la atención, Arturo. En esos cálculos andamos nosotros y para eso está ese programa dedicado a quienes van a ser los futuros padres, futuros abuelos, tíos, futuros primos, futuros hermanos. Atentos para mañana. Fernando Estrada dice que nuestro compañero de deportes que va a estar en primera fila aquí, que va a llegar antes del equipo para estar también mandando sus preguntas a los... 6 meses. Yo me acabo de enterar, mira. Hable serio. Qué bestia hoy. Muchísimas gracias, Nos estamos amigos. reproduciendo en la televisión pública. Hasta mañana. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos mañana.